Granjero humilde entra en una concesionaria de lujo y es humillado por el gerente, pero al revelar el motivo de estar allí, todos lloran. La mañana brillaba en el horizonte de la ciudad, reflejándose en cada detalle del impecable piso de mármol de la concesionaria de lujo. Dentro, el ambiente era casi silencioso, salvo por el sonido amortiguado de pasos cuidadosos y voces que intercambiaban formalidades. La tienda era más que un espacio de ventas, era un templo del lujo, donde cada automóvil parecía una obra de arte, pulido hasta relucir como un diamante bajo las luces estratégicamente posicionadas. José entró por la puerta principal, vacilante, pero con la mirada decidida. Era un señor enclenque, la piel marcada por el sol de décadas trabajando en el campo. Vestía una camisa social descolorida, con botones que parecían querer escapar de su lugar, y unos pantalones de tela sencilla, ligeramente polvorientos. Las sandalias de cuero gastadas emitían un leve crujido a cada paso. El contraste entre su figura humilde y el opulento ambiente no podría ser más llamativo. Inmediatamente, su entrada llamó la atención. Dos vendedores cerca del mostrador intercambiaron miradas rápidas, seguidas de risitas amortiguadas. Una clienta que hojeaba un catálogo le lanzó una mirada de arriba abajo, arqueando las cejas antes de volver a ignorarlo. «Creo que está perdido», susurró uno de los vendedores con un tono de burla. «O vino solo por el aire acondicionado, pobrecito», respondió el otro riendo bajo. José, sin embargo, no parecía notar las reacciones a su alrededor. Caminaba lentamente, los ojos brillando mientras admiraba los autos expuestos. Cada vehículo era más impresionante que el anterior, pero fue al avistar un modelo específico que sus pasos se detuvieron. Era un sedán deportivo, de líneas elegantes y acabado en un tono metálico reluciente. Se quedó allí, inmóvil por unos segundos, como si estuviera hipnotizado. Con la mano temblorosa, extendió los dedos hacia el capó. No era solo un coche para él, era un símbolo de un sueño compartido con Isabel, su compañera de vida. Ella siempre hablaba de ese modelo específico, imaginando cómo sería conducir por carreteras abiertas, sintiendo el viento y disfrutando de la libertad. Antes de que su mano pudiera tocar el vehículo, una voz ruda lo interrumpió. «Oye, oye, señor», dijo un vendedor alto y de traje entallado, con una sonrisa forzada que pronto se convirtió en una expresión de desdén. «Por favor, no toque el coche. Es un vehículo de alta categoría. Cuesta más que... bueno, más de lo que imagina». José dio un paso atrás, sorprendido. «Solo quería...» comenzó a decir, pero fue interrumpido nuevamente. «Solo quería que... este no es lugar para, digamos, curiosos. Puedo ayudarle con algo más accesible. Quizás una bicicleta». El tono de ironía provocó risas de los colegas cercanos. El anciano intentó mantener la calma, pero su rostro denunciaba una mezcla de vergüenza y dolor. «Yo vine porque...» intentó explicar, pero antes de que pudiera terminar, llamó al gerente. Álvaro, un hombre de mediana edad, con el cabello perfectamente peinado y un traje caro, apareció con pasos firmes. Al mirar a José, su semblante adoptó la misma expresión de superioridad que parecía ser la norma en ese ambiente. Cruzó los brazos y levantó el mentón, como si analizara al anciano. «¿Algún problema aquí?», preguntó al vendedor, sin desviar la vista de José. Este señor estaba examinando el sedán deportivo, pero pensé que era mejor intervenir antes de que ocurriera algo, señor Álvaro. El gerente soltó un suspiro teatral, acercándose a José como quien se dirige a un niño que no sabe dónde está. «Señor, lamento informarle, pero este no es el tipo de tienda que acepta miradas curiosas. Si desea algo, le sugiero visitar concesionarias más sencillas. Aquí trabajamos con clientes que realmente entienden el valor de lo que vendemos».
José apretó el sombrero que sostenía en sus manos, nervioso. Entiendo el valor, señor. Mi esposa y yo hemos ahorrado toda la vida para comprar un coche así. La frase hizo que Álvaro soltara una risa corta, incrédula. Toda la vida. ¿Y cree que eso es suficiente para pagar un coche de estos? Mire usted, ¿sabe cuánto cuesta este vehículo? Ni siquiera voy a perder mi tiempo explicando. Hágase un favor a sí mismo y ahorre el tiempo de todos. Las palabras fueron seguidas por risas amortiguadas de los vendedores. Uno de ellos incluso fingió toser para disimular una carcajada. José, intentando mantener la compostura, dio un paso hacia la salida, pero no sin antes murmurar: «Solo quería cumplir el sueño de ella». Álvaro lo siguió hasta la puerta, aparentemente decidido a eliminar cualquier posibilidad de que José permaneciera allí. «Señor, por favor, salga antes de que nuestros clientes empiecen a quejarse. Y la próxima vez, piense en cómo está vestido antes de entrar a un lugar así. El olor está incómodo». Las palabras finales de Álvaro fueron un golpe cruel. José bajó la cabeza, luchando contra la vergüenza que lo asfixiaba. Con pasos lentos y pesados, dejó la tienda, las risas y las miradas prejuiciosas, lo acompañando hasta la salida. Sin darse cuenta, José había dejado su bolsa de cuero sobre uno de los asientos cercanos a la entrada, donde guardaba todos sus ahorros, fruto de una vida entera de trabajo duro. El silencio volvió a dominar la tienda, pero algo invisible había cambiado. Y, mientras José caminaba cabizbajo hacia lejos, su corazón cargaba el peso de un sueño que parecía cada vez más distante. El movimiento de la concesionaria seguía normalmente después de la salida de José. Las risas amortiguadas y las conversaciones sarcásticas sobre el viejo perdido aún resonaban entre los vendedores. Álvaro regresó a su oficina, satisfecho por haber resuelto lo que consideraba una distracción innecesaria. Sin embargo, Carlos, el vendedor más joven y nuevo del equipo, permanecía en silencio. Había presenciado toda la escena con una mezcla de incomodidad e incredulidad. Carlos era diferente a los demás. A pesar de su juventud y ambición, aún mantenía los valores simples que aprendió de sus padres, trabajadores humildes. Sabía lo que era ser tratado como menos, solo por no tener la apariencia o los recursos adecuados. Lo que había pasado con José lo había conmovido de una manera que no podía ignorar. Mientras Carlos reorganizaba catálogos en el mostrador, sus ojos captaron algo fuera de lugar. Sobre un asiento cercano a la entrada había una vieja bolsa de cuero. Miró a su alrededor, buscando a alguien que pudiera haber dejado el objeto, pero nadie parecía notarlo. Se acercó, tomó la bolsa y se dio cuenta de que era pesada. Intrigado, la llevó discretamente a una sala de apoyo en la parte trasera, lejos de las miradas curiosas de sus compañeros. Con cuidado, abrió la bolsa, esperando encontrar algo que identificara al dueño. Lo que vio lo sorprendió. Dentro había un fajo de billetes cuidadosamente atados con bandas elásticas, además de pequeños trozos de papel doblados. Cada papel tenía anotaciones hechas a mano, indicando valores específicos, fechas e incluso pequeños comentarios como «venta de gallinas, 250, o Isabel, $50 para medicinas». Cada cifra parecía contar una historia de sacrificio y esfuerzo. Carlos quedó parado, sosteniendo uno de estos papeles, sintiendo un nudo en el pecho. Quienquiera que fuera el dueño de esa bolsa, ese dinero claramente era fruto de mucho trabajo y cuidado. Entonces recordó al anciano y cómo había salido humillado. La conexión fue inmediata. Esa bolsa solo podía ser suya. Sin dudarlo, Carlos guardó el dinero de vuelta en la bolsa, asegurándose de que todo estuviera en orden, y salió apresuradamente de la tienda. Sabía que necesitaría alcanzarlo.
Ya en la acera miró a ambos lados y vio la figura frágil de José caminando a pasos lentos, casi doblando la esquina. «¡Señor, espere!», gritó Carlos corriendo en su dirección. José se detuvo, sorprendido, y se volvió lentamente. Al ver al joven vendedor, su semblante se cerró, como si esperara otro ataque. «¿Qué fue ahora?», preguntó con una voz cansada pero firme. «Su bolsa, señor, la olvidó en la tienda», dijo Carlos, extendiendo el objeto. Los ojos de José se agrandaron. Tomó la bolsa con cuidado, como si sostuviera un pedazo de su propia vida. La abrió rápidamente, revisando el contenido, y al ver que todo estaba intacto, soltó un suspiro aliviado. «Gracias. Muchas gracias, muchacho», murmuró, visiblemente emocionado. Carlos dudó por un momento, pero algo lo impulsó a continuar la conversación. «Señor, me disculpo por lo que pasó allí dentro. No estuvo bien. Nadie merece ser tratado de esa manera». José lo miró con una sonrisa melancólica. «Estoy acostumbrado. Personas como yo no tienen lugar en lugares como ese. Solo entré porque necesitaba intentarlo». «¿Intentar qué?», preguntó Carlos, ahora genuinamente curioso. José guardó silencio por un momento, como si ponderara si debía compartir su historia, pero había algo en la sinceridad de Carlos que lo animó a hablar. «Mi esposa, Isabel, está muy enferma. Cáncer, ya en etapa avanzada». Pausó, respirando profundamente para contener la emoción. Siempre fue el sueño de ella tener ese coche. Pasamos toda la vida ahorrando, soñando con el día en que podríamos hacer esto juntos. Pero ahora solo quiero cumplir ese último deseo antes de que sea demasiado tarde. Las palabras de José impactaron a Carlos como un golpe. Sintió un nudo en la garganta mientras intentaba imaginar el peso de ese amor, de ese sacrificio. Cada moneda en esa bolsa, cada anotación en los papeles, representaba no solo esfuerzo, sino también esperanza. «Vendimos nuestros animales, nuestra pequeña tierra. Guardé todo lo que pude, pero aún falta mucho», continuó José con una mirada perdida. «Pensé que podría convencer a alguien en la tienda para que me ayudara, tal vez a financiar el resto. Pero solo vieron a un viejo pobre e inútil». Carlos tragó saliva, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de él, no contra José, sino contra el sistema y las personas que descartaban historias como la suya sin siquiera escuchar. «Señor José», dijo intentando controlar la emoción en su voz, «no sé cómo, pero voy a encontrar una manera de ayudarlo». José frunció el ceño, confundido. «¿Por qué? Ni siquiera me conoce». Carlos se encogió de hombros y sonrió, una sonrisa pequeña pero sincera. «Porque su historia me recordó a mi padre. Él también era un hombre sencillo, pero lleno de sueños. Y porque creo que es lo correcto». José miró al joven vendedor por un largo momento, y por primera vez desde que entró en esa tienda se sintió visto como un ser humano. Asintió lentamente, apretando la bolsa contra el pecho. «Gracias, hijo. Ya has hecho más por mí de lo que muchos harían». Mientras José seguía su camino, Carlos quedó parado en la acera, observándolo alejarse. El peso de la historia que acababa de escuchar permanecía en sus hombros, pero también encendía algo dentro de él. Sabía que necesitaría tomar una decisión importante, y en el fondo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ayudar a ese hombre a cumplir el sueño de su esposa. Carlos regresó a la tienda con una nueva determinación, sintiendo que, a partir de ese momento, nada sería más importante que mantener su promesa. El ambiente dentro de la concesionaria parecía aún más pesado cuando Carlos regresó. La escena de José, siendo humillado, aún resonaba en su mente.
Miró el brillo impecable de los carros en el showroom y a los compañeros que, entre risas y conversaciones frívolas, ya habían olvidado el episodio. Pero Carlos no podía. Había algo diferente en sí mismo ese día, algo que lo impulsaba a actuar. Tan pronto como entró, Álvaro lo llamó para una reunión rápida en su oficina. El gerente estaba sentado detrás de una mesa de madera oscura, rodeado de placas de reconocimiento y certificados que parecían ensalzar su capacidad como líder. La sonrisa cortés de Álvaro pronto se transformó en una expresión seria, casi cínica, en cuanto Carlos cerró la puerta. «Carlos, te está yendo bien en las ventas, considerando que eres nuevo aquí, pero necesito que entiendas una cosa», comenzó Álvaro ajustándose los puños de su camisa. «Lo que pasó más temprano, eso fue una prueba para ti». Carlos frunció el ceño, confundido. «¿Una prueba?» «Sí, exactamente. Trabajamos con un público exclusivo, clientes que tienen el poder de compra para adquirir uno de los carros que vendemos. Ese señor, por más trágica que sea su historia, no era un cliente, era una distracción. Perdiste tiempo persiguiéndolo, cuando podrías haberte enfocado en prospectos reales». Carlos sintió que la sangre le hervía. Sabía que Álvaro estaba equivocado, pero el tono paternalista del gerente hacía aún más difícil contener la indignación. «Con todo respeto, Álvaro, creo que estamos aquí para ayudar a cualquier persona que entre a esta tienda, no importa cómo se vista o lo que parezca ser». Álvaro soltó una risita corta y escéptica. «No seas ingenuo, Carlos. Esto es un negocio. Los sentimientos y la bondad no pagan cuentas, no traen ganancias. Si quieres crecer aquí, necesitas aprender a priorizar». Carlos quedó en silencio por un momento, mirando al hombre frente a él. Las palabras de Álvaro resonaban como un recordatorio de todo lo que detestaba en ese ambiente. Mientras el gerente hablaba sobre metas y ganancias, la imagen de José y su bolsa de ahorros invadió sus pensamientos. Recordó las historias de su infancia, cómo su padre luchaba para mantener a la familia y cómo las personas frecuentemente los trataban con desprecio por ser humildes. «¿Tienes algo más que decir?», preguntó Álvaro, con una mirada desafiante. Carlos alzó la mirada, su determinación cristalina. «Tengo. Creo que estamos aquí para algo más que solo vender carros. Creo que el señor José merece ser tratado como cualquier otro cliente». Álvaro se inclinó hacia adelante, el rostro endureciéndose. «Si continúas con esa actitud, Carlos, tal vez este no sea el lugar adecuado para ti. Piensa bien lo que quieres para tu carrera». Carlos salió de la oficina con el corazón pesado, pero la mente clara. Sabía que no podía cambiar a Álvaro ni el ambiente tóxico de la tienda, pero había algo que podía hacer, y la respuesta estaba en su propia historia. Esa noche, Carlos se sentó en la pequeña mesa de su cocina, mirando el estado de su cuenta bancaria. Los ahorros que tenía no eran extraordinarios, pero eran fruto de meses de trabajo duro y largas horas vendiendo carros a clientes exigentes. Planeaba usarlos para realizar un pequeño sueño personal, hacer un curso de especialización en diseño automotriz, su verdadera pasión. Pero ahora, ese dinero parecía tener un propósito mayor. La historia de José e Isabel no salía de su mente. Esa pareja había dedicado toda una vida a ahorrar para un sueño, y ahora ese sueño estaba amenazado por el tiempo. Carlos pensó en su propia infancia, en los sacrificios que sus padres hicieron por él y en el dolor de ver a alguien tan cercano perderlo todo. «Ellos necesitan más esto que yo», murmuró para sí mismo, tomando el teléfono. Carlos sabía que necesitaría actuar rápido. Contactó a José, cuyo número había conseguido durante la devolución de la bolsa. «Señor José, habla Carlos, de la tienda de carros. ¿Tiene un minuto?». La voz del anciano sonaba sorprendida, pero receptiva.
Sí, claro, muchacho. ¿Qué pasó? Carlos respiró hondo. Sé que dijo que aún falta un poco para completar el valor del carro. Quiero ayudarle a realizar ese sueño. ¿Cómo así?, preguntó José, incrédulo. Quiero usar parte de mis ahorros para complementar lo que falta. Considérelo un regalo mío. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Cuando José respondió, su voz estaba entrecortada. Hijo, ni sé qué decir. No puedo aceptar eso. Es tu dinero. Es lo correcto, interrumpió Carlos con firmeza. Usted y su esposa han ahorrado toda la vida. Isabel merece realizar ese sueño y usted merece vivir este momento con ella. José, emocionado, aceptó con reluctancia, pero con profunda gratitud. Al día siguiente, Carlos comenzó a planear todo. Sabía que tendría que ser discreto para evitar problemas con Álvaro y los otros vendedores. Sin embargo, su decisión estaba tomada y nada podría hacerlo dar marcha atrás. Trabajaría para asegurar que José e Isabel tuvieran el carro de sus sueños, aunque eso significara sacrificar sus propias ambiciones momentáneamente. Carlos sabía que la vida era mucho más que dinero o estatus, y, en ese momento, sintió que estaba exactamente donde debía estar, haciendo la diferencia en la vida de alguien que realmente lo necesitaba. La mañana estaba clara cuando José estacionó un taxi frente a la concesionaria. Esta vez bajó del auto con pasos firmes, vestido con una camisa social impecablemente planchada, pantalones de traje y zapatos simples pero bien cuidados. El sombrero que usaba complementaba el aspecto de alguien que, aunque humilde, ahora emanaba dignidad. Sostenía su bolsa de cuero con determinación, como quien sabe exactamente lo que está a punto de hacer. Dentro de la tienda, los vendedores no tardaron en notar su llegada. Las conversaciones se detuvieron por unos segundos, reemplazadas por miradas de confusión. Algunos ni lo reconocieron de inmediato, pero otros, al conectar a ese hombre confiado con el anciano abatido y humillado de días atrás, comenzaron a intercambiar susurros y risitas. ¿En serio que regresó?, murmuró uno de los vendedores con un tono de burla. Creo que está tratando de demostrar algo, respondió otro. Álvaro, el gerente que estaba al fondo de la tienda analizando reportes, alzó la vista al escuchar los comentarios y con una sonrisa sarcástica caminó hacia el showroom. Tan pronto como vio a José, la sonrisa dio paso a una expresión de incredulidad. Ajustó su blazer y se dirigió hacia el anciano, ya preparándose para manejar lo que consideraba otra tentativa infructuosa. Pero antes de que Álvaro pudiera decir algo, Carlos apareció al lado de José. A diferencia de sus compañeros, Carlos mostraba una sonrisa acogedora y su mirada era firme y decidida. «Buenos días, señor José. ¿Está listo para cumplir el sueño?», preguntó con una leve inclinación de cabeza. Esa frase fue suficiente para causar un silencio incómodo en la tienda. Álvaro permaneció inmóvil por un momento, observando la interacción con escepticismo. «Carlos, ¿qué está pasando aquí?», preguntó, con el tono de voz cargado de autoridad. Carlos no vaciló. «El señor José vino para concluir la compra. Estoy aquí para ayudarlo». Álvaro soltó una risa corta y burlona. «¿Concluir la compra? Ese señor no tiene condiciones». Se detuvo al notar la mirada determinada de Carlos. Algo en el joven lo hizo vacilar. «Bien, quiero ver a dónde va esto a parar». José y Carlos caminaron juntos hacia el sedán deportivo. El brillo metálico del carro parecía reflejar la luz del ambiente de manera aún más intensa, como si estuviera hecho para ser admirado. José se detuvo frente al vehículo, su mano tocando delicadamente el capó, esta vez sin que nadie lo interrumpiera. Carlos inició los trámites de la compra. Mientras digitaba los datos en el sistema,
Álvaro y los demás empleados observaban desde lejos, incapaces de ocultar la incredulidad. En medio del murmullo surgían frases cortantes. «Debió haber vendido toda la casa por esto. O está fingiendo. No debe tener dinero de verdad. Carlos se va a meter en problemas por esto, ya verás». Álvaro, aunque desconfiado, no impidió que el proceso continuara, pero se mantuvo atento. Era como si esperara que algo saliera mal. En la oficina de ventas, Carlos presentaba los documentos finales para que José los firmara. Había calculado todo con cuidado, utilizando el valor de la bolsa de José combinado con su propia contribución. Cada firma iba acompañada de un brillo en los ojos de José, como si aún no creyera que ese momento estuviera realmente sucediendo. Al final, Carlos digitó la última información en el sistema, hizo clic en «Concluir venta» y se volvió hacia José con una amplia sonrisa. «Es oficial, señor José. El carro es suyo». José miró al joven vendedor, sus ojos llenos de lágrimas, y le apretó la mano con fuerza. «No sabe lo que esto significa para mí, para nosotros». Carlos simplemente asintió, sintiendo el corazón calentarse. Cuando José salió de la oficina acompañado por Carlos, las reacciones en la tienda variaban entre asombro y enojo apenas disimulado. Álvaro, parado al lado de otros vendedores, dio un paso adelante, el rostro enrojecido. «Entonces, logró vender el carro», dijo Álvaro, intentando mantener la compostura. «Sí», respondió Carlos con sencillez. Álvaro entrecerró los ojos. «¿Y quién exactamente va a pagar la diferencia, Carlos? Porque sé que ese hombre no tenía lo suficiente». Carlos dio una pequeña sonrisa, pero no entró en detalles. «Todo se resolvió de acuerdo con las normas de la tienda. Puede verificar los documentos si quiere». Álvaro resopló, dándose cuenta de que no tenía argumentos. Sabía que cualquier intento de impedir la venta en ese punto iría en contra de la política de la concesionaria, y la imagen de la tienda podría verse afectada. Aún así, el resentimiento era evidente en cada uno de sus gestos. Mientras tanto, José caminó hasta el carro, con las llaves en mano. Los vendedores observaban en silencio mientras abría la puerta por primera vez. Entró, sentándose en el asiento del conductor, y pasó algunos segundos acariciando el volante. Lágrimas discretas rodaban por su rostro. Al salir del vehículo, se volvió hacia Carlos una vez más. «Fuiste más que un vendedor hoy, fuiste un amigo». Isabel no lo va a creer. Carlos sostuvo el hombro de José por un momento con una sonrisa sincera. «Ella lo merece, y usted también». José dejó la tienda manejando el carro, ahora oficialmente suyo, con una sonrisa que parecía iluminar el propio día. Desde adentro, Carlos ignoraba las miradas envidiosas y los susurros venenosos de sus compañeros. Para él, todo aquello valió la pena. No se trataba de dinero o estatus, sino de algo mucho mayor: transformar vidas con empatía y coraje. La mañana ya comenzaba a ponerse cuando José estacionó el sedán deportivo frente a su modesta casa. El brillo metálico del carro reflejaba las últimas luces del día, creando un contraste encantador con la simplicidad del entorno circundante. José bajó del vehículo con una mezcla de emoción y ansiedad. El corazón latía fuerte. Ese momento era el culmen de años de sacrificio y amor. La puerta de la casa se abrió despacio y Isabel apareció en el umbral. A pesar de estar debilitada por la enfermedad, mantenía la postura erguida, con la mirada cargada de ternura. Al ver a José y, aún más, el carro estacionado, su rostro se transformó en una expresión de incredulidad. «¿José?», preguntó, con la voz temblorosa. Él sonrió, ajustándose el sombrero. «Es nuestro, Isabel». Por un momento, ella quedó en silencio, las manos cubriendo su boca. Luego, con pasos lentos, caminó hacia el carro,
como si temiera que fuera solo un sueño a punto de desvanecerse. José tomó su mano y la guió hacia el asiento del pasajero, abriendo la puerta con cuidado. «Entra, mi amor. Hoy sentirás el viento que siempre soñaste». Ella se sentó, pasando la mano por el tablero y los asientos. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban el brillo del interior del vehículo. José dio la vuelta y entró al carro. Giró la llave y el motor rugió suavemente, llenando el aire con una energía casi mágica. Él miró a Isabel. «¿Vamos a dar una vuelta?» Ella asintió, sin poder decir una palabra. Y José sonrió antes de poner el carro en marcha y llevarlo por la carretera que serpenteaba por la pequeña ciudad. En las semanas siguientes, la pareja se esmeró en aprovechar cada momento juntos. Aunque Isabel no tenía tanta energía como antes, parecía renacer con cada viaje que hacían. Pequeños caminos de tierra los llevaban a lugares donde nunca habían estado, pero también los reconectaban con lugares que guardaban recuerdos especiales. Hubo una tarde en que se detuvieron en un campo de girasoles, donde habían hecho picnics cuando eran jóvenes. José estacionó el carro cerca de la sombra de un árbol y ayudó a Isabel a salir. Se sentaron en la hierba, observando el horizonte mientras revivían historias del pasado. «¿Recuerdas aquel día en que hiciste un pastel y se desmoronó en el camino?», bromeó José, riendo. «Y tú insististe en comerlo de todas formas, diciendo que era el mejor pastel que había probado», respondió Isabel, riendo suavemente. Durante algunas horas fue como si el tiempo hubiera retrocedido. Eran solo José e Isabel, la pareja soñadora que creía que el mundo era grande y estaba lleno de posibilidades. Mientras tanto, en la concesionaria, Carlos vivía su propia transformación. No podía quitarse de la cabeza la expresión de felicidad en el rostro de José al salir de la tienda. Por primera vez sentía que su profesión no era solo sobre números y metas, sino sobre conectar con las historias de las personas y ayudarlas a alcanzar sus sueños. En un día particularmente tranquilo, reflexionaba sobre el impacto de aquel acto. Recordaba las palabras de José, el sacrificio que ese hombre y su esposa habían hecho durante toda una vida. Pensaba en la gratitud genuina que José había demostrado y en cómo ese simple gesto de empatía había iluminado un futuro que antes parecía distante e inalcanzable para la pareja. Carlos comenzó a darse cuenta de que más que vender carros, quería transformar experiencias. Se sintió motivado a cuestionar la cultura de la concesionaria e inspirar un nuevo enfoque para tratar a los clientes. Para él, cada persona que entraba a la tienda ahora era una oportunidad de crear algo especial. Una mañana, Carlos recibió una llamada de José. «Buenos días, muchacho. Solo quería agradecerte una vez más. Isabel nunca ha estado tan feliz». Carlos sintió el corazón calentarse. «Me alegra mucho por ustedes, señor José. Eso es lo que importa». «Carlos, hijo mío, hiciste más que vender un carro. Nos diste la oportunidad de vivir y eso no tiene precio». Después de colgar, Carlos quedó sentado por unos minutos, absorbiendo esas palabras. Sabía que los desafíos en el trabajo continuarían, que Álvaro aún lo miraría con desconfianza y que sus compañeros tal vez nunca entenderían por qué tomó aquella decisión. Pero nada de eso importaba. Había encontrado un propósito mayor, algo que trascendía números y estadísticas, la oportunidad de cambiar vidas, un gesto a la vez. Mientras José e Isabel exploraban nuevas carreteras y redescubrían el amor por la vida, Carlos llevaba consigo la certeza de que, a veces, pequeños sacrificios son capaces de iluminar el camino hacia algo mucho más grande. Los días que siguieron a los viajes de José e Isabel estuvieron llenos de momentos intensos de amor, gratitud y despedidas silenciosas. Isabel,
Aunque más frágil cada día, aún encontraba fuerzas para sonreír al lado de José, especialmente cuando salían en el carro que tanto soñaron tener. Sin embargo, José sabía que el tiempo que le quedaba era corto. La enfermedad avanzaba de manera implacable y él podía verlo en los ojos de su esposa. Una noche, al regresar de un último viaje por una carretera bordeada de flores que a Isabel le encantaban, José la ayudó a acostarse en la cama. Ella sostuvo su mano con delicadeza y lo miró a los ojos. «José, gracias por todo, por nunca desistir de nuestros sueños, incluso cuando parecía imposible». José, con los ojos llenos de lágrimas, apretó su mano contra el pecho. «No hay nada que no haría por ti, Isabel. Eres todo para mí, siempre lo has sido». A la mañana siguiente, Isabel partió en paz, con José a su lado. La pequeña habitación de la casa, iluminada por el suave brillo del amanecer, parecía contener toda la serenidad de su amor. José quedó sentado al lado de ella, sosteniendo su mano por última vez, en silencio. El duelo invadió a José, pero, en medio de la tristeza, encontró fuerza en los recuerdos que habían compartido. El carro, estacionado frente a la casa, ahora era un símbolo vivo del amor y la determinación de ambos, pero también traía un peso emocional que José sabía que no podía cargar para siempre. Días después, con el corazón apretado, tomó una decisión. El carro no le pertenecía solo a él, pertenecía a una historia más grande, a un ciclo que necesitaba continuar. Se puso su mejor ropa y condujo hasta la concesionaria donde todo había comenzado. Cuando José entró a la tienda, el ambiente parecía el mismo, pero ya no le importaban las miradas de los empleados. Ya no era el hombre que había sido humillado semanas atrás, era alguien que había vencido las barreras del prejuicio y realizado un sueño. Su enfoque estaba en Carlos. Carlos, al verlo entrar, dejó inmediatamente al cliente con quien conversaba y se acercó a él. «Señor José, es bueno verlo. ¿Cómo está?» El anciano respiró hondo, sosteniendo las llaves del carro en sus manos temblorosas. «Isabel se fue, hijo mío», dijo con la voz ronca. Carlos sintió un nudo en el pecho, colocando su mano sobre el hombro de José en un gesto de apoyo. «Lo siento mucho, de verdad. Ella era una mujer increíble, estoy seguro de eso». José sonrió levemente, con los ojos llenos de lágrimas. «Ella era... y más. Pero ahora necesito hacer algo». Extendió las llaves hacia Carlos, quien miró el objeto con sorpresa y confusión. «¿Qué es esto, señor José?» «El carro. Quiero que sea tuyo». Carlos dio un paso atrás, negando con la cabeza. «No, no puedo aceptarlo. Este carro es parte de tu historia con Isabel. Es el símbolo de lo que lograron juntos». José sostuvo las manos de Carlos con firmeza y lo miró fijamente. «Exactamente. Es un símbolo, pero ya no lo necesito. Ahora tú sí necesitas. Este carro no es solo sobre lo que Isabel y yo vivimos, es sobre lo que hiciste por nosotros. Sin ti, este sueño nunca habría sucedido. Y ahora, quiero que sirva para ayudarte a seguir cambiando la vida de las personas, así como cambió la nuestra». Carlos sintió que las lágrimas comenzaban a brotar. Sabía que el gesto de José era mucho más que un regalo. Era la continuidad de algo mayor. Después de unos segundos de vacilación, tomó las llaves, sosteniéndolas con cuidado. «Gracias, señor José. No sé qué decir». José sonrió, aliviado. «No necesitas decir nada. Solo sigue siendo el buen hombre que eres». Carlos estacionó el sedán deportivo frente a una pequeña plaza en el centro de la comunidad donde creció. El carro, que una vez simbolizó un sueño casi imposible, ahora era mucho más que eso. No era solo un vehículo, era un símbolo de esperanza, generosidad y transformación. Al abrir la puerta, fue recibido por un grupo de niños que corrían alrededor de él.
emocionados por verlo nuevamente. «Tío Carlos, ¿trajiste los libros?», preguntó una niña, con los ojos brillando de expectativa. Carlos sonrió, tomando una pila de libros del asiento trasero. «Sí, los traje, y hay un montón de historias nuevas para ustedes». Los niños lo rodearon, riendo y agradeciendo mientras él distribuía los libros. Desde que recibió el carro de José, Carlos había transformado sus visitas a la comunidad en un compromiso regular. Además de donar artículos como libros y ropa, usaba el carro para transportar a personas que necesitaban ayuda. Un señor que necesitaba exámenes médicos, una madre que tenía que llevar a su hijo a la escuela en otra ciudad o incluso para llevar víveres a familias en situaciones difíciles. Mientras Carlos ampliaba su impacto en la comunidad, José encontraba consuelo en sus tardes tranquilas en el porche de su casa. La amistad con Carlos se había convertido en un ancla en su vida. El joven lo visitaba con frecuencia, trayendo no solo historias de sus viajes y acciones, sino también compañía y risas. «Eres un chico especial, Carlos», dijo José en una de esas visitas mientras tomaban café en el porche. «No soy nada de eso, señor José. Solo estoy intentando retribuir lo que usted e Isabel me enseñaron, que lo que hacemos por los demás es lo que realmente importa». José sonrió, sacudiendo la cabeza. «Y es exactamente eso lo que te hace especial». Estas conversaciones no solo calentaban el corazón de José, sino que también lo ayudaban a mantener viva la memoria de Isabel. Compartía con Carlos las historias del amor que vivió a su lado, mientras Carlos, a su vez, relataba los pequeños milagros que surgían de sus esfuerzos por ayudar a los demás. Una mañana, Álvaro, el gerente de la concesionaria, observó por la ventana de su oficina cuando Carlos estacionó el sedán deportivo en el estacionamiento. Desde que José le entregó el carro a Carlos, Álvaro no podía esconder su molestia. Aún no entendía por qué alguien elegiría sacrificar su propio dinero, tiempo y ambiciones para ayudar a un desconocido. «Carlos, eres un buen vendedor, pero estás desperdiciando tu potencial con estas excentricidades», dijo Álvaro cuando Carlos entró al showroom. Carlos respiró hondo, sabiendo que Álvaro jamás comprendería. «No estoy desperdiciando nada, Álvaro. Solo estoy invirtiendo en cosas que realmente importan». Álvaro sacudió la cabeza claramente frustrado, mientras Carlos se dirigía a la oficina sin darle mucha atención. Sabía que sus valores nunca se alinearon con los de Álvaro, pero también sabía que había encontrado algo más importante que cualquier aprobación. El tiempo pasó y el impacto de las acciones de Carlos comenzó a difundirse. Personas de la comunidad a quienes había ayudado contaban sus historias a otros, creando un ciclo de inspiración. Algunas de las niñas que recibían libros comenzaron a visitar a Carlos para conversar sobre lo que habían leído, trayendo consigo los sueños que los libros plantaban en sus corazones. José, incluso en su edad avanzada, sentía que su legado estaba siendo perpetuado de formas que jamás habría imaginado. Sabía que el carro, un símbolo tan importante para él e Isabel, ahora tenía un propósito aún mayor. Más que realizar un sueño, se había convertido en un instrumento de transformación. Una tarde, Carlos y José decidieron hacer un viaje juntos. Sentados en el sedán deportivo, condujeron hasta una carretera de tierra que llevaba a un campo florido. Pararon el carro y bajaron, sentándose en la hierba para admirar el horizonte. El silencio entre ellos no era de ausencia, sino de plenitud, como si ambos supieran que sus vidas se habían cruzado por un motivo mayor. «Sabes, Carlos, cuando entré a esa tienda, pensé que estaba en el lugar equivocado. Hoy me doy cuenta de que no podría estar más en lo correcto», dijo José mirando al cielo. Carlos sonrió, mirando al amigo con respeto.
y yo pensaba que estaba vendiendo carros para cambiar mi vida. Mal sabía que estaba comenzando a cambiar la vida de otras personas. Y al final de ese viaje, Carlos sabía que el legado de Isabel y José continuaría vivo en cada camino que recorriera con el carro, ayudando a iluminar los caminos de quienes más lo necesitaran. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.